bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy estoy súper emocionada por la experiencia que les voy a contar, ya que es una aventura que me cambió la vida y que aparte la hice en mi país natal. Entonces quiero motivar a todos los que vean este video que si van a Guatemala o si están en Guatemala, hagan esta experiencia porque, verdad, es hermosa, es increíble ver lo magnífico de la naturaleza, lo magnífico que es el mundo en el que vivimos. Hasta el final, si quieres saber todas las aventuras que vivimos en el volcán Acatenango. Para ponerte en contexto, Guatemala tiene 37 volcanes y el volcán Acatenango es el tercero más alto, con 3.976 metros sobre el nivel del mar. El volcán está inactivo desde el año 1972. Está ubicado entre los departamentos de Chimaltenango y Zacatepeques y en los municipios de San Miguel Dueñas y Acatenango. Es por esto que muchos turistas que van a Antigua Guatemala deciden hacer el tour desde este punto de salida. Para ir al volcán es obligatorio tener un guía, por lo que nosotros decidimos hacer esta experiencia con la empresa Behind Tours, ya que ellos tienen mucha experiencia en travesías al volcán y aparte se encuentran ubicados en las faldas del mismo. Ellos también ofrecen el servicio de recogida en Antigua Guatemala y la alimentación y el campamento, por lo que decidimos hacerlo con ellos para tener un viaje más ligerito, ya que nosotros era la primera vez que escalamos. El primer punto es la vestimenta. ¿Qué llevar cuando vas a escalar el volcán? Se recomienda que lleves ropa térmica por debajo y por encima ropa impermeable, ya que la temperatura en las montañas cambia demasiado, entonces es importante que siempre tengas ropa impermeable en caso de que llueva. Si vas a escalar durante el día, puedes llevar una chumpa ligerita y para la noche, para el campamento, debes llevar una chumpa más gruesa porque la temperatura baja muchísimo y a veces hace mucho viento. Entonces también puedes llevar guantes, bufanda y gorro. Es recomendable llevar una almohada extra. Esta almohada extra es importante que la pongas en una bolsa de plástico para que en caso que llueva no se moje y te puedas cambiar. También los zapatos, que son súper importantes, que sean botas adecuadas para escalar, zapatos para trekking, zapatos para trail run. Lo importante es que tengan bastante tracción, ya que todo el camino es muy arenoso y muy empinado, entonces si no llevas zapatos adecuados te vas a resbalar muchísimo. En nuestro caso nosotros llevamos zapatos como tenis para los que se usan en el gimnasio y nos fue súper mal en ese sentido porque nos caíamos a cada rato, nos deslizábamos y si veíamos que las personas que tenían zapatos adecuados les iba muchísimo mejor. Entonces recomendadísimo que tengas zapatos especiales para ir a escalar. Lo importante para llegar al volcán, si los tienes, son los trekking poles, ya que te ayudan muchísimo a darte soporte durante la subida. Y si no los tienes, una de mis amigas que escala muchísimo Guate me dijo que los puedes encontrar en Walmart. En el lugar donde nosotros hicimos el tour, ellos alquilaban los palos, pero palos así que sacaban de la naturaleza. Y esos palos los alquilaban por 5 quetzales. Entonces si no llevas, igual no te preocupes porque ellos te pueden alquilar ahí. Lo que es fundamental que lleves es la linterna para la cabeza con baterías y un poncho como una capa para cubrirte de la lluvia en caso de que llueva y para que también se cubra tu mochila. Estas dos cosas las puedes conseguir en Dollar City o en Semaco. Si te es posible llevar una manta de emergencia, que es una manta como de aluminio que te da calor ya que es térmica y que también en caso de que te separes de grupo o te pierdas, ellos puedan encontrarte más fácil ya que es reflectiva. Si en algún momento tienes que hacer tus necesidades en la naturaleza, pues que puedas abrir un agujerito, hacerlo ahí y enterrarlo, porque todos esos papeles están dañando mucho las montañas de Guatemala. ¿Qué llevar en la mochila? Nosotros llevábamos agua. El agua, un tip que me dio una de mis amigas súper bueno, es que lleves agua en bolsa para que luego toda esa basura la puedas echar en una bolsita y traértela de regreso, porque las botellas ocupan más espacio y porque también las bolsitas como que te las vas acabando y ya las vas guardando en tu basurita y son mucho más prácticas. Entonces si puedes llevar agua en bolsita para ir tomando en el camino, mucho mejor. Nosotros también llevamos algunas barras proteicas, algunos shakes proteicos para ir tomando en el camino, pero igual hay algunas tiendas en las que puedes comprar cosas, pero más que todo son snacks, golosinas, Coca-Cola, Indita y ese tipo de cosas. Pero sí hay como 2 o 3 paradas en el camino en el que puedes comprar algo en caso de que tengas sed o tengas hambre. Vamos al segundo punto, que es el itinerario. A nosotros nos recogieron aproximadamente a las 6:45 de la mañana en Antigua. Eso dependerá de en qué punto está tu Airbnb o el hotel en el que te estás quedando, ya que, bueno, ellos hacen su ruta porque recogen a más personas. Somos como 10 o 12 personas en la minivan, entonces dependiendo de dónde esté ubicado tu hotel, te van a recoger entre 6 y 7 de la mañana. Luego manejamos como 50-40 minutos a las faldas del volcán, donde Elvin, el dueño de la empresa con la que hicimos el tour, tiene su casa y ellos te abren las puertas de su casa para que puedas tener ahí desayuno que prepara su mamá
y que prepara otras personas de su familia, de su comunidad. Súper bien porque es delicioso, es un desayuno chapín, entonces que te da full power para ir a escalar el volcán después. Y también en esa misma casa ellos tienen una habitación en la que tienen todo el material que puedes alquilar en caso de que te falte algo, de que no lleves algo. Tienen chumpas, pantalones, bufandas, gorros, guantes, palos de trekking y eso, y casi todo cuesta 5 quetzales. Entonces está muy accesible. Por si te falta algo, pues no hay nada de qué preocuparte y lo puedes alquilar. Puedes desayunar y te dan una mochilita en la que está tu almuerzo. Y ese sí lo tienes que meter en tu mochila para llevarlo contigo. Y una fruta, creo que una manzana. Y luego ya nos vamos otra vez al minivan, te organizan para ver quiénes van a ser tus guías. Y ya te van la minivan al punto en donde se inicia a escalar el volcán. Era de más o menos 20 personas, e iban 5 guías con nosotros, o sea que eran un guía por cada 4 personas, lo que me parece muy bien, ya que de verdad que estaban pendientes de nosotros en casi todo el camino. Y sí, nos sentíamos seguros, sentíamos que nos estaban cuidando, que iban al paso de nosotros, porque era como, bueno, el grupo va a cierta velocidad, pero hay momentos en los que alguien se queda más atrás y pues siempre había una persona que iba hasta atrás de los guías para ir cuidando que todo el grupo fuera bien. Bueno, y luego se llegó el momento y empezamos a escalar. Y empiezas a escalar, escalar, escalar desde el inicio. Es muy inclinada, es una pendiente muy inclinada y no está esa esperanza de, bueno, va a llegar un momento en el que se ponga más plano y luego seguimos inclinado. No, la verdad es que el volcán es muy alto y lo haces en unas 4 o 5 horas llegar hasta el campamento base. Como decía anteriormente, puedes ir a tu ritmo, puedes ir haciendo paradas en estos lugares en los que te digo que venden comida. Y luego ya sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta que llegas al campamento base, en el que, bueno, está súper bien porque hay una vista hermosa, estás como entre las nubes. Nosotros al inicio, cuando estábamos escalando, estaba un poco nublado, pero luego cuando llegamos al campamento base se empezó a despejar y se veía hermoso. Aparte que el volcán de fuego está justo enfrente y empezó a hacer erupción, porque el volcán de fuego hace erupción casi que cada 15 minutos. Entonces es una cosa increíble, es una cosa increíble el sonido que se siente, la vibración. Simplemente tienes que estar ahí para experimentarlo. Entonces en el campamento base ya llegas, sacas tu almuerzo y ya puedes empezar a comer. Nos dieron pollo con arroz, que sabía a gloria en ese momento. Y luego ya te preguntas si quieres ir al volcán de fuego a hacer una excursión adicional, que creo que son 5 kilómetros más. Y eso dependerá, el guía te dirá si hay buen clima o no para hacerlo. Y ya si decides hacerlo, pues puedes empezar a hacerlo por la tarde. Y si no, puedes quedarte descansando en el campamento. En la noche hicimos una fogata mientras veíamos al volcán de fuego hacer erupción, que es toda una majestuosidad, es una cosa increíble. Y luego estamos comiendo marshmallows, tomando chocolate caliente con champurrada. Luego ya cenamos una pasta. Nos fuimos a dormir porque al día siguiente teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para subir al cráter y ver el amanecer. Despertaron a las 4 de la mañana para ir a subir al cráter. Entonces, esa subida, no voy a mentir, estaba súper cansada porque es muy empinada, hacía mucho frío, estás todavía medio dormido a oscuras, pero bueno, todo vale la pena porque cuando llegas al cráter es una cosa hermosa ver el amanecer desde ahí. De verdad creo que ha sido el momento de mi vida en el que me he sentido más agradecida por la vida que tengo, por tener esa oportunidad de escalar y estar ahí. Una sensación hermosa. Ver cómo estás encima de las nubes, ver cómo sale el sol, ver el volcán de fuego enfrente haciendo erupción, es un espectáculo. Estamos en el cráter como unos 30 minutos, 45 minutos y luego ya empezamos a bajar. La bajada ya se siente más rica porque ya hay más calorcito, ya está el sol, aparte que es como una arena que es mega divertido ir bajando por ahí. Ya llegas luego al campamento base. Tomas desayuno, te dan chocolatito caliente con cereal y luego preparas todas tus cosas y ya empezamos el descenso del volcán, por lo que regresamos más o menos a las 11 de la mañana y luego ya de ahí te llevan de nuevo a Antigua Guatemala y vamos a Antigua como a mediodía. Antigua súper sucios, con muchas ganas de dormir y de bañarnos, pero con el corazón súper feliz. Si vas a Guatemala, de verdad, no te lo pierdas. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, por favor suscríbete para que puedas seguir haciendo videos como este y si tienes cualquier duda acerca de qué llevar al volcán, en la empresa con la que lo hicimos o cualquier otra duda sobre Guatemala, con mucho gusto